Vamos a orar, por favor, vamos a orar y arrancar con la palabra. Voy a usar el micro para que tengan un sonido nítido y no tengan el ambiental, y al ratito empezamos a hacer lo mismo en cuanto a abrir el ambiental por lo que estamos haciendo. Vamos a orar y voy a pedir que entonces Luis, quien manda ya estamos grabando. Venga. Vamos a dar gracias, así que si me acompañan en esta oración, por favor. Bendecida Yahweh, el bendito, bendito sea Yahweh, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos sacaste de entre las naciones y nos diste tu Torah a través de la nación de Israel, los profetas y el Mesías Yeshua. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torah. Te damos muchas gracias, Padre, y bendecimos tú, bendito eres tú, Yahweh Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos en el estudio de las palabras de la Torah. Padre bendito, gracias en esta noche. Venimos ante ti a suplicar de tu sabiduría, de tu luz, de tu gloria, de tu Shekinah en nuestras vidas, Señor, y que te muevas adentro y fuera de nosotros, desde New Jersey, Señor, allá en el norte, por allá cerca de New York, hasta Argentina, Señor, Salta, Buenos Aires, si están por ahí, y que tú hables, Señor, y te muevas con tu Espíritu Santo, como lo hiciste en Génesis 1, que tu Espíritu se movía sobre las aguas. Que tú nos edifiques y que esta grabación sea una bendición a quienes tienen hambre y sed de tu palabra, que necesitan dirección, Señor, tuya, de tu ruaj y de tu palabra, de tu Torah. Habla a través de tu siervo, Señor. Quiero ser una herramienta solamente a que me purifiques mis labios y mis pensamientos, y que no diga cosas que no debo decir, que no debo de hablar lo que no debo hablar, y que solamente salga palabra pura de mis labios. Lo oramos en Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a trabajar el título de la enseñanza, creo que ya lo tienen por ahí, multimedia. Vamos a trabajar en el por qué Elohim permite el coronavirus. Estos días que estamos viviendo, me voy a apartar un poquito de las parashat para compartirles acerca de lo que puedo encontrar, y incluso a veces hasta en consulta con maestros de Torah, con gente que considero mis tutores. Y de hecho, hoy hablaremos del por qué Elohim permite el coronavirus. Ya hablamos algo el domingo, avanzamos una parte, y la siguiente, si el Eterno lo permite, estaremos hablando qué aprendemos del coronavirus. Así que ese será el siguiente tema que estaremos abarcando hoy, es por qué Elohim permite el coronavirus. Yo les pregunto, ¿por qué Elohim permite el coronavirus? ¿Y por qué no puse Hashem? ¿Por qué no puse Adonai? ¿Por qué no puse otro nombre de Dios? ¿Y por qué me referí como Elohim? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué implica el nombre Elohim? Alguien por ahí puede abrir su micro, me interrumpe y me dice, ¿por qué estoy usando el nombre Elohim? Venga. Justo. Nombre de justicia. ¿Por qué razón? Nombre de justicia. Es un Dios, en este caso, habla de un Dios rigorista, habla de un Dios de juicio. Entonces, cuando se habla de Elohim, de hecho, dentro del pueblo judío, pocas veces se refieren a él como Elohim, y cuando lo hacen en un contexto de juicio. Entonces, yo creo, de acuerdo a lo que entendemos en la Torá, mis hermanos, estamos bajo un juicio del Señor. No porque nos odie, por supuesto que no, es porque nos ama. Y es como el padre que llama la atención a su hijo y le mete una disciplina de aquellas, y dices, bueno, no es porque te odio, es porque te amo.
Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que en este tiempo el Señor ha metido al mundo en un Shabbat para reflexionar, en un Shabbat aquietar al mundo y decir cuán débiles somos como sociedad, a pesar de que hemos llegado a la Luna, a Marte, al Sol. Hay por ahí una nave, ¿verdad? Está cerca del Sol, una cosa ahí creada de la NASA, de la ciencia avanzada. Y el Señor nos quiere decir, muchachos, ustedes son débiles, ustedes son frágiles, y el Señor ha metido a la humanidad en un medio de Shabbat. Pobrecitos de aquellos que piensan que el Shabbat es judío. A ver ahora cómo la van a hacer, porque aunque no quieran, es un Shabbat. No del día Shabbat, es solamente del sábado, pero te vas a aventar un Shabbat de 2 semanas, de 3 semanas, listo. Y ahí el Señor está cobrándole a la humanidad incluso los días de descanso, que nosotros los cristianos, algunos yo no, pero muchos rechazan porque dicen, eso es de los judíos. Y entonces te quiero decir por qué Elohim permite el coronavirus. Voy a juntar lo que tengo hoy con lo que dije el domingo. El domingo dije, número 1, ¿por qué permite el coronavirus? Porque estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos previos al regreso del Mesías. Yo le llamo tiempos preapocalípticos. El Señor dijo en Mateo 24 y en todos los evangelios, el Señor dijo que habló de hambres, de pestes, de terremotos. Tú me dices en qué lugar del planeta no está temblando, Luis. Tú me dices en qué lugar del planeta no está ahorita sufriendo la peste, la plaga, la pandemia. Y si tú abres ahí tu Biblia, en Mateo 24, solo repasando lo que yo ya dije, allá en el Mateo 24, versículo 6, que dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, eso está latente. Y cada que pasen estos eventos, ustedes estudiosos de la Biblia tienen que recurrir a lo que dijo el Mesías, ustedes y yo. Y luego de aquí conectar con lo que se dijo anterior y luego con lo que se dice en Apocalipsis. Así que dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, noten esa palabra, no os turbéis, no os angustiéis, no os preocupéis, no caigan en pánico, no os turbéis, porque es necesario. A veces no leemos la Biblia bien y la leemos por leerla, pero observa, en primer lugar dice, no te turbes. No se, incluso en otro pasaje dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Entonces aquí dice lo mismo. Y luego dice, ahí en la frase pegadita, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, si tú me dices, es necesario el coronavirus. Listo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos preapocalípticos. Dice ahí, es necesario, dice, y ahora el mismo versículo 6 dice, pero aún no es el fin. No sabemos si nos toque ver el fin, no sabemos si nosotros somos la generación del fin, pero dice, o previo al fin, pero aquí estamos ya en la orilla del tiempo, en la orilla de los últimos minutos, en el tiempo cronológico de nuestro Dios. Versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Por ahí tengo una información que me dice que todo esto ya humanamente, fuera del contexto divino, soberanía, es una guerra económica entre China y Estados Unidos. Al parecer, China se enojó porque Estados Unidos le puso aranceles, entonces China se inventa su virus para pegarle a Estados Unidos en la economía. Estados Unidos cierra todas las fronteras y entonces ahora China está aislado en el mundo económico político. Todo el mundo está cerrando las fronteras. Corea, Japón, Rusia mismo, Israel, Irán, y ahora la economía de China ahora está peor que la de Estados Unidos. Así que fue una jugada ahí interesante. Así que nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes. Es la palabra plagas, la misma palabra que aparece en Éxodo, cuando dice las plagas. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto que dice es principio de dolores. Por ahí tengo las veces que aparecen plagas
en el libro de Apocalipsis. Así que plagas en el libro de Apocalipsis, si me sigues, observa cuántas veces aparece en el libro de Apocalipsis la palabra plagas. Te lo voy a dar, déjame aquí ubicarme con todos los aparatos que utilizo. Por ejemplo, aparece, te voy a dar en qué capítulo, versículo o las veces. Por ejemplo, en el 9:18. Vete a Apocalipsis 9:18 y habla de plagas. Y Apocalipsis, tú sabes que estamos hablando en tiempo futurista. Y nosotros estamos un poquito previo a lo que es el Apocalipsis. En Apocalipsis 9:18 dice claramente, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y puedes ver el contexto del capítulo 9, y ahí vemos, digamos, que la primera vez que aparece la palabra plaga en el libro de Apocalipsis. Vas al capítulo 9, versículo 20, y otra vez menciona los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Fíjate lo triste. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sabes que quieres saber qué va a pasar con eso de coronavirus? El hombre no va a buscar a Dios. El hombre no se va a arrepentir de su maldad, no va a dejar su idolatría, no va a dejar de adorar a demonios, no va a dejar de adorar su oro, su plata, las piedras, la madera, sus ídolos, ¿verdad? No se van a arrepentir de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, dice, ni de sus hurtos. Así que mira, Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, mira otra vez donde aparece. Estos tienen poder, hablando de los 2 testigos, creemos que es Moisés y Elías, por las características proféticas de este pasaje. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, tienen poder sobre las aguas para convertir en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿Quién trajo las plagas a Egipto? Moisés, por eso digo que Moisés es uno de estos testigos. Y precisamente Moisés y Elías aparecieron en el monte de transfiguración con el Mesías a un lado. Por un lado, Elías representando los profetas, la Tanaj o el Tanakh, y por otro lado, Moisés representando la Torá, que era la Biblia completa en ese tiempo. Así que para aquellos que insisten que el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento, casualmente estos 2 testigos, los profetas y la Torá, estuvieron con Yeshua, y Yeshua es en medio. Nota, quien une los profetas y une la Torá es Yeshua. Interesante. Es como si dices, ¿quién une el Nuevo Testamento y el Antiguo? Yeshua. ¿Sale? Listo, ahí está. Bien, capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Una plaga es una señal de la ira de Dios. Esta pandemia del coronavirus es una señal de la ira del Señor. Lo quieran ver por donde lo quieran ver, estudiando la escritura, el hebreo, el griego, el español, el inglés. Plaga es normalmente una señal de la ira del Señor, ¿vale? Así que no te preocupes, mi hermano, si tú estás en Yeshua, tú estás bajo las alas del Shaddai, bajo la sangre del Cordero. Dice el Salmo 91, la plaga no tocará tu morada. La ira de Dios no tiene por qué estar sobre ti, no está sobre mí, no está sobre mi familia. Mi hija en tiempos difíciles, el Señor está bendiciendo su vida. Seguramente, mira, qué testimonio oímos hoy, ahorita, ¿verdad? Que Pufas tiene un trabajazo. Wow, yo ya sé de qué tipo de trabajo hay en el colegio, cuando no tiene ni siquiera su bachelor degree de música, de musician, y entonces, hello, Dios está enojado, sí, pero no conmigo, no contigo, no con tú y yo que amamos los profetas, la Torá,
al Mesías y que pagamos el precio de vivir vidas limpias, vidas santas. Entonces, aquí te doy clave de que las plagas son señal de la ira de Dios. Si tú y yo estamos en Yeshua, la ira de Dios no está sobre nosotros. Que se preocupen aquellos que no están realmente conectados con el Eterno. Que se preocupen aquellos que realmente no aman su palabra. Que se preocupen aquellos que no obedecen su palabra. Ellos tienen ese juicio encima, más lo que viene. Capítulo 15, versículo 8. Mira. Y el templo se llenó, ¿verdad? Obviamente es el templo que está allá arriba, el templo que es el original de lo que fue el tabernáculo aquí en la tierra y de lo que fue el templo de Salomón, el templo de David, el de Salomón, y luego el segundo templo. Dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Adonai, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Yo creo que el Señor mandó algún ángel por allá, comenzando desde China, y ahorita voy a hablar de China y de Roma. El Señor mandó por allá a su ángel y dijo, órale, aquí va. Tú quieres decir que fue el médico que inventó este virus, tú me quieres decir que es, dime lo que quieras. El Señor manda las plagas a través de ángeles. Así como existe el ángel de la muerte, pues también existe, y checa Apocalipsis, cada plaga que hay es a raíz de ángeles mensajeros que el Señor manda para enviar calamidades o derramar la copa de ira sobre las naciones. Así que, ojo, capítulo 16, versículo 9, mira, 16:9. Hablando de si tú lees el contexto, el capítulo 16 habla de las copas de ira. Otra vez, y tiene que ver con ángeles derramando copas de ira sobre las naciones. Aquellos que aborrecen al Mesías, aquellos que aborrecen a Yeshua, aquellos que aman al Cristo, al Jesús del Nuevo Testamento, ellos tienen que preocuparse un poquito. Aquellos que dicen que la Torah ya pasó y que no tenemos que cumplirla, listo, ustedes entran, califican en las copas de la ira del Señor. Así es, y ahorita te voy a decir pruebas contundentes bíblicas. Capítulo 16, versículo 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Adonai, que tiene poder sobre estas plagas, listo, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, el Señor puede mandar 1000 plagas a la humanidad y la humanidad no se va a arrepentir. La humanidad es una humanidad diabólica, movida por un sistema diabólico de tinieblas, todo lo que es contra Dios, todo lo que es contra el Espíritu, contra el Mesías, contra la Torá, contra los que creemos ello, somos la gente más atacada en el planeta. Entonces, nota lo que dice en el capítulo 16, dije versículo 21, dice que ni aún así se arrepintieron para darle gloria. El hombre se ha apartado del Eterno, ha dejado de darle la gloria y el honor a su nombre. Entonces el Señor dice, ya basta, ya estuvo. Y aquí voy a quebrar tu economía, y aquí voy a quebrar tu poder y tu confianza y tus dioses, para que veas quién es el Dios de dioses y el Rey de reyes y el Señor de señores. Capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis 18:4. Y aquí está hablando del sistema político religioso de Roma. Casualmente, mis hermanos, ¿dónde está el foco mundial del coronavirus ahorita? Ya no es China. Ahí comenzó. Y ahorita voy a hablar de China. Y miren Roma, ¿sí? Italia. Este capítulo 18 está hablando del sistema político religioso de Roma. Si tú me dices de la gran ramera llamada la Iglesia Católica, que es un sistema político que gobierna todo el mundo y que ha infectado con sus doctrinas, ¿verdad?, a la sociedad, a través de la historia, incluso a las iglesias cristianas. Mucho de lo que hacen las iglesias cristianas sin Torah, haz de cuenta, es una copia de la iglesia católica hoy en día en sus cultitos, en su lidercito, y los cristianitos cambiaron de bancas solamente, cambiaron de templo, pero siguen siendo católicos en la iglesia cristiana, confesando sus pecados, tomando la
hostia y practicando el pecado de esa manera. Llegan a la iglesia cristiana, practican sus adulterios, sus fornicaciones, todo lo que sea, y al fin que la gracia, ¿verdad?, de la hostia, que me confieso y Dios me tiene que amar y perdonar, entonces listo. Entonces tienes el católico ahora en la iglesia evangélica. Capítulo 18, versículo 4, mira lo que dice. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, sal de Roma, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¡Wow! Ahora, al ratito vamos a ver, ¿y por qué dice sal mi pueblo? ¿Cuál pueblo? El pueblo judío quiere decir que el Señor, que todos los judíos que están allá en Roma, allá en Italia, deben de salir. No está hablando ni de esos judíos, está hablando del pueblo de Adonai, que ahorita voy a decir quiénes son, ¿vale? Bien, capítulo 18, versículo 8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Adonai, el Señor, que la juzga. ¿Por qué el coronavirus es el epicentro? Está en Roma, en Italia. ¿No será el comienzo preapocalíptico de esta profecía? Y de todos aquellos que siguen la doctrina del Vaticano y la doctrina del sistema político religioso de Roma, llamado a través de toda la escritura la Gran Babilonia, la gran ramera que ha emborrachado a las naciones con su vino, con su doctrina, con sus filosofías. ¡Wow! Y una vez te digo, mira, ahí mismo en el capítulo 18, este sistema político religioso dice que es como los mercaderes que había en el templo de Yeshua. Allá cuando lo sacó a chicotazos y volteó las mesas. ¿Sabes por qué? Porque era el mismo espíritu que se está moviendo hoy en Roma. Mira, listo. Y esto te lo doy gratis, esto no estaba en el mensaje. Esto, ahorita el Espíritu Santo me está diciendo, habla de este versículo. Versículo 11 del capítulo 18. Apocalipsis 18:11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. O sea, los ricos, los que comercian con Roma, los que comercian con el sistema político religioso, lamentan su destrucción, dice, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ahora, ¿qué comercia Roma? ¿Qué comercia la Gran Babilonia, según Apocalipsis? Comercia oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Babilonia tiene esclavizadas las almas en el planeta. Babilonia, la Gran Babilonia, está esclavizando las almas que son del Mesías, las almas que son de Dios, del Todopoderoso, y están comerciando con esas almas. La gente no se da cuenta y les llama aquí esclavos. Son esclavos de Roma, esclavos del sistema, esclavos de Babilonia. Entonces, precisamente el Señor dice, basta, ya, esas almas son mías. Listo, ¿por qué? El país de Italia es el centro en Europa, el epicentro mundial ahorita del coronavirus. Si no entiendes esto que te estoy diciendo, ya no entendiste nada. No es casualidad. Por eso te dije, es parte del plan profético del Eterno esto que está aconteciendo. Capítulo 21, versículo 9. 21:9, mira, y ya pasamos aquí mucha profecía. Vamos a hablar del cielo nuevo, tierra nueva para lo que viene después, de que venga el Mesías, esos años de tribulación, los caballos del Apocalipsis, los juicios de las copas de la ira del Eterno. Estamos ahora en la Nueva Jerusalén. Ustedes que aborrecen a los judíos, ustedes que aborrecen el nombre de Yeshua, ustedes que aborrecen la Torá, ustedes que aborrecen el estudio hebraico desde las raíces hebreas, válgame la redundancia. ¿Qué crees? Vamos a vivir en la Nueva Jerusalén.
Listo. Así vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Así que yo te recomiendo, ve a conocer la Jerusalén de hoy, porque ahí se va a asentar la Nueva Jerusalén. Ahí es el pueblo de Yahweh. Todos aquellos judíos y gentiles en Yeshua juntos viviendo ahí. Mira lo que dice la nueva en el Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7, estos 7 ángeles los van a soñar hoy. 7 ángeles, 7 copas llenas de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y todo el mundo sabemos que es la iglesia que va a vivir con Yeshua en Jerusalén, como el novio cuando se casa se lleva a su novia a vivir con él. ¿Y de dónde crees que es el novio? De Jerusalén. ¿De dónde es? De Israel. ¿Me entiendes? Entonces, wow, si no entiendes esto, la novia está formada por judíos y gentiles unidos en la sangre del Mesías. Efesios 2 dice que de los 2 pueblos hizo uno. Por eso, el pueblo que debe salir de Roma, en el capítulo 18, es tú y yo, que pertenecemos a la nación de Israel espiritual, injertados a través de la sangre del Mesías en el olivo natural. Romanos capítulo 11. ¡Wow! Que tenga oídos para oír esto, que lo oiga, que lo entienda. Capítulo 22, versículo 18. Mira lo que dice, ya estamos hablando ahí prácticamente en la eternidad. Mira lo que dice, 22:18. ¿Me siguen? Dice: yo testifico, yo Hanán, el escritor de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro es Revelaciones. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Vale? El que le ponga la escritura, el que le ponga la Biblia, el que le quite, el que le quiera añadir, ¿verdad? El que le quiera cambiar las profecías, el contenido, el significado, hay maldición de plagas sobre ese tipo de personas. Bueno, ¿cuántas veces anotaron que aparece plagas en el libro de Apocalipsis? ¿Alguien me dice? ¿Cuántas tienen? 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Estoy bien? A ver, cuéntenlos bien. Yo conté 12 en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? ¿11 o 12? Bien. 9, 18. Tenemos 11. ¿Son 11? ¿Claro? Son 12. Sí, yo cuento 12. 12. Son 12. 12, claro. Ahí está. Bien. ¿Listos? Ok, 12. 12, número de Israel. Número de Israel, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 tribus, ¿sale? ¿Lo tienen? 12. Así que tú me dices, estas pandemias apuntan a Israel. Es apuntando hacia Israel el camino, la ruta a donde vamos a estar al final de los tiempos, ¿sale? Así que, muchachos, a gozarse. Ustedes que han estado conmigo en Israel, listos, ya nos vamos para vivir allá. Me explico, y disfrutar allá al Mesías en la Nueva Jerusalén. Sale 12 veces la palabra plagas en español, creo que también en inglés nos aparece ahí. Si te dice algo eso, te dejo esos pasajes, léelos con calma en casa, y tú me dices si tiene que ver con esta pandemia que es una plaga como la de Egipto, ¿vale? Bien, ¿qué más? Esa es la primera razón por qué el Señor permite el coronavirus. Estamos en tiempos proféticos, previos al regreso del Mesías, tiempos, como dije, proféticos, preapocalípticos. Número 2, ¿por qué el Señor por qué Elohim permite el coronavirus? Lo dije el domingo, por causa del odio gratuito. Dicho en hebreo, es Lashon Hara.
la lengua maligna, la lengua diabólica, la lengua que destila veneno como la serpiente. Aquel que está soltando mentiras y mentiras a su esposa, mentiras a la gente, mentiras a sus hijos, mentiras a los amigos, mentiras al gobierno, aquel chismoso, aquel argüendero, aquel murmurador, aquel levantafalsos, aquel que odia gratuitamente. Así que la segunda causa es que a nivel mundial, fuera de lo profético, existe un odio que tú lo ves en la televisión, tú lo ves en la calle, en la tienda, en la familia, en las congregaciones, y violando el mandamiento de la Torá de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se entiende? Es una violación a la Torá, prácticamente a la mitad de la Torá, porque podríamos decir que la Torá tiene dos partes, amar al Señor con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Entonces, dice Juan, si no amas a tu prójimo, ¿a quién ves? ¿Cómo vas a amar a Dios? Así que al final de cuentas, tenemos un odio gratuito hacia el prójimo y hacia el Señor. La gente odia al ser humano y ahora odia al ser divino, que es Dios. Esa es una realidad, y entonces el Señor, en base a la violación de esto, manda el coronavirus, ¿verdad? Y ahora casualmente hasta los noticieros y casualmente dicen, ténganse paciencia, amémonos los unos a los otros, seamos ¿cómo se dice? Como comprensivos de la gente. Y ahora se mueve mucho la unidad, pero oye, ¿por qué tiene que venir una plaga para mostrarme que debo amar a mi prójimo, que no tengo que odiarlo? ¿Sale? Número 3, la causa por qué viene de Elohim, el asunto, ¿verdad?, del coronavirus por mal uso de la sexualidad. Por la depravación sexual que existe, adulterios, fornicaciones, depravaciones, perversiones, homosexualismo, lesbianismo, el mal concepto de la familia, 2 hombres teniendo una familia, 2 mujeres teniendo una familia. Eso no fue el cuadro perfecto del Todopoderoso. Jamás. Nunca fue ese su plan. Él formó hombre, mujer, varón y hembra, y entonces vienen los hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy el hombre, el ser humano, el varón hombre, tira su cera, que es en hebreo semilla, derrama la semilla, ¿verdad? Y la mujer tira el huevito, el óvulo, ¿verdad? A través de los abortos, a través de esa perversión sexual. Y entonces resulta que aquello que fue hecho para generar vida, crear un ser como un niño o una niña, ahora simplemente es una especie de donde se está atacando y se está destruyendo esa parte. Entonces el ser humano está atacando la vida, está destruyendo lo que es la base de la vida. Entonces, ¿qué hace el Señor? Muy bien, prepara una pandemia, prepara una plaga. Tú matas la vida, entonces yo quito vidas. Si eso quieres, eso tienes. ¿Se entiende? Así que son elementos de vida. La cera, la semilla del hombre y el óvulo de la mujer son elementos de vida, no para abortar o derramar la semilla, sino para traer vida, para generar vida, generar seres a la imagen del Eterno, a la imagen del Creador. Entonces, ahora se ha sustituido eso por perros, por pájaros, se ha sustituido por lo que sea, hablando incluso del amor, ahora se aman más a los animales, ahora es más pecado, más delito maltratar a un animal que abortar. Ahora es más delito no tratar bien a un perro, a un gato, no importa que maltrates a los niños, a las niñas, y las violes y los violes y listo. Hay más delito ahora, parece. Más derechos tienen los animales. Hoy en día los jóvenes arrumban a sus abuelos, a sus padres en asilos, y ahí los abandonan y ya no los ven, y ahí los dejan y se mueren y listo. Entonces, todo eso el Señor está cobrando, esas vidas, el Señor lo está cobrando hoy en día, diciendo, muy bien, el hombre
está tirando la vida, entonces yo quito la vida. Yo tomo la vida que es mía. Y desgraciadamente el Señor lo usa a través de una pandemia. ¿Vale? Número 4. Número 4 es el tema principal de esta noche. Se asocia, esto tiene que ver con algo que ya dije un poquito en Apocalipsis, pero se asocia con dos cosas del Mesías y que tiene que ver con la vestimenta sacerdotal. ¿Sale? A ver si que voy a ir con calma, a ver si me explico y no los pierdo. No tengo pizarrón, así que voy a usar lo más que puedo mis palabras para pintarte la doctrina y el cuadro que quiero que veas. ¿Alguien recuerda cuántas vestimentas, cuántas partes tenía que vestir el sumo sacerdote? ¿Alguien recuerda? 5. 8. 8. 8. Mauricio. Muy bien, Mauricio. 8, no 5. No sé dónde sacaron esa falsa doctrina. El sacerdote normal tenía 4. El sacerdote normal, el levita, bueno, los sacerdotes, los Cohen, que no eran Cohen Gadol, el sumo sacerdote. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía 8, y de hecho ahí me quedé en la Parashat y quizá retomemos un día, pero una de esas vestimentas aparece en el Éxodo 28. Éxodo 28, versículo 4. Es que vayan a la Torah, por favor, en Shemot, capítulo 28, versículo 4. Ahí se describen las vestiduras, pero me llama la atención una que puedo asociar como razón del coronavirus. Interesante. ¿Qué tiene que ver la Torah con esto? Van a ver. ¿Listos? Capítulo 28, versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada. Marquen por favor esa, que es la que me interesa. Túnica bordada. La mitra y el cinturón, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Cuál es la túnica? ¿Alguien recuerda por ahí? Creo que Brenda me ayudó a pasar unas imágenes de lo que era la túnica. ¿Quién recuerda cuál era la túnica de todo lo que se habló? ¿Qué forma tenía? ¿Qué color tenía? ¿Dónde iba? ¿Cuál es la túnica? ¿Alguien recuerda? ¿Aló? ¿Qué color era la túnica esta que está mencionando en Éxodo 28? ¿Era la blanca? Sí. Era blanca. ¿Y cuál era en dónde iba? Porque había el pectoral, que el efod, que iban como varias vestimentas. Pero la túnica, ¿dónde iba? Bajo el efod. Sí. Yo bajo el efod, ¿no? Era bajo el efod, sí, pero era la única, era la que cubría, había dos que cubrían la desnudez del sacerdote, que eran los calzoncillos, ¿te acuerdan? Los calzoncillos, y la túnica. La túnica era una sola pieza. Dice aquí, en el momento de ser, en el versículo 4, túnica bordada, era una túnica de una sola pieza. ¿Sí? De una manera hecha magistral, tejida, hecha de modo que no tenía costuras, no tenía parches, no tenía pedazos. Era una túnica única, una sola pieza, ¿vale? Interesante. Sí, eso que usaban solamente que usaba el Cohen y el sacerdote nada más, ¿verdad? El sacerdote usaba la pura túnica. Correcto. La túnica la usaba solo el sacerdote
el sumo sacerdote usaba la túnica y usaba todo lo demás. O sea que el sumo sacerdote usaba todo y el sacerdote común, obviamente, era una de las 4 que era la túnica. Entre ellos el turbante, el cinto, la túnica y, bueno, no recuerdo ahorita los calzoncillos. Ahí están los 4. Bien, ahora, listo, porque esto tiene que ver con el coronavirus. ¿Cómo? Ahí está lo interesante. A ver, abren sus Biblias en Juan 19, 23. Y vamos a ir viendo aquí algunos pasajes. Juan 19, 23. ¿Me siguen? Dice, de hecho es uno de los pocos evangelios que habla de esto. 19, 23. ¿Dónde estoy acá? Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Se me habla de 4 soldados envueltos en esto. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. ¿Qué les dice qué tipo de túnica traía Yeshua? ¿Hello? El sacerdote. Claro, claro. ¿Sale? Ahora pongan la atención. ¿Qué le hicieron a esa túnica? ¿Sí? Dice que la ropa la hicieron en 4 pedazos y se la repartieron. Pero ¿qué le hicieron? En el 24 dice lo que hicieron a esa túnica. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, o sea, no la cortemos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Yo les pregunto, ¿dónde quedó la túnica del Mesías? ¿En manos de quién? ¿De judíos o de romanos? Romanos. ¿Dónde está esa vestidura? En Roma, en el Vaticano. Por algún lugar por ahí, si no es que está ahí, por lo menos un romano fue la última mano que nos dice que lo tuvo. Póngale atención a eso. Vamos a la siguiente, porque esto tiene que ver con el coronavirus. Capítulo 27, versículo 29 de Mateo. Mateo 27, 29. ¿Me siguen? Ahorita regresamos a Juan, no me pierdan a Juan, ¿eh? Vamos a regresar ahorita, un poquito antes, así que vamos a Mateo rápido. Mateo 27, vemos otro ingrediente, Mateo 27, dije 29. ¿Me siguen? ¿Están ahí? ¿Hello? Dice, en el 28, por contexto 27, entonces los soldados del gobernador, ya sabemos que eran 4, llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, ya vimos qué hicieron, con sus ropas echaron suertes, 4 pedazos, un pedacito para cada soldado, pero uno de ellos se llevó la túnica. Entonces dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Nota, le quitan una vestimenta judía y le ponen una vestimenta romana. ¿Ya vas entendiendo? Le quitan su vestimenta judía, sacerdotal, y le ponen un manto romano. Le ponen una vestimenta romana. Y aparte le agregan algo. ¿Qué más le pusieron? Versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él,
le escarnecían, se burlaban diciendo, salve rey de los judíos. A ver, ¿qué pasó aquí? De acuerdo a la Torá, de acuerdo a este pasaje, ¿qué pasó? Quitaron sus ropas, una túnica bordada, le ponen un manto romano y una corona romana. Obviamente ya sabemos, hecha de espinas, pero no lo hicieron los judíos. Ahora, regrésate a Juan 19, 2. Juan 19, 2 al 5. ¿Me siguen? Juan 19, 2 al 5. ¿Hello? ¿Me siguen? Dice, desde el 1 contexto, así que entonces tomó Pilato a Yeshua y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Yeshua llevando la corona y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Quieren que les diga algo, hermanos, algo profético? El Señor está reclamándole a Roma la túnica del Mesías, la túnica que le quitaron, y está reclamándole a Roma la corona que le pusieron. Porque si Yeshua era el sacerdote, no tenían por qué quitarle su túnica. Número 2, la corona que debieron haberle puesto es la que decía la Torá, santidad a Yahweh, no una corona de espinas. Entonces, tú quieres profecía. Yo creo, de acuerdo a este entendimiento, que el Señor está reclamando la vestidura del Mesías. Está diciendo, regrésenme al Mesías judío, porque ustedes lo han convertido en un Mesías romano. Ustedes coronaron un Mesías judío haciéndolo romano, le quitaron su vestimenta, le pusieron una corona, ¿sí? Ustedes, según ustedes. Hoy en día, casualmente, la pandemia se llama coronavirus. ¿No estará el Señor reclamando algo a alguien? El virus comienza en China, que es el lugar que proféticamente es uno de los países que le van a pegar a Israel, junto con Rusia. Pero en ese país de China comenzó la pandemia, y en China precisamente es el país primero en contra del aborto, de solamente tener un hijo, e incluso normas, de ahí surgió el asunto de legalizar aborto a nivel mundial, etcétera. Casualmente, China comienza la pandemia, Roma es ahora el foco, y con una pandemia que se llama corona. Por andar coronando al Mesías, que no les tocaba, yo creo, de acuerdo a lo que entiendo en la profecía y de acuerdo a lo que entiendo en Apocalipsis, el Señor está reclamando precisamente esa túnica y esa corona que debió haber sido la que dice santidad a Yahweh, porque Pilato dijo, no encuentro delito en él. Entonces, si no había delito en él, no merecía esa corona nuestro Mesías. Él merecía la corona de santidad a Yahweh. ¿Me explico? Interesante que el Señor nos dice en Apocalipsis, y voy a regresar a Apocalipsis capítulo 18. Regrésense a Apocalipsis 18, por favor. Hice una pregunta. Ah, sí. Brenda, entonces esto es parte de la crisis de identidad que se está viviendo. ¿Crisis de identidad de quién sería? Como el tipo de enseñanza que usted nos ha estado dando desde hace tiempo de cómo volver a las raíces. Sí, voy para eso. Okay. Voy a exactamente a confirmar eso que dices. Es crisis de identidad de otros, no de nosotros.
pero es parte de lo que el Señor hace 5 o 7 años, desde el 2009, más bien, Él comenzó a hacer este movimiento de regresarnos al Mesías judío, regresarnos a la Torá, regresarnos a la fe judía bíblica de los apóstoles. Esa es la bronca que tenemos y que no hemos entendido, y que el Señor está reclamando su Torá, está reclamando al Mesías en ese sentido. Así que vamos a Apocalipsis, capítulo 18, vamos a verlo, versículo 2 al 4, voy a agregar versículos del 2 al 4, vamos a ir hasta donde dice Apocalipsis 18, 2 al 4, ahí estoy bien. ¿Me siguen? Otra vez, les dije que era muy apocalíptico esta noche. Clamó con voz, estoy hablando desde el uno contexto, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con su voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Hizo un reclamo a la Gran Babilonia, que todo proféticamente tiene que ver con lo que está en Roma, en Italia. Está diciendo, hermanos, regrésenos al Mesías. A ellos les dice, regrésenos al Mesías, para vestirlo con ropas sacerdotales, con la túnica que ustedes le quitaron, para convertirlo en un Cristo católico, en un Cristo occidental. Y entonces el Señor reclama esto, y a nosotros dice, salgan pueblo, quiten toda la influencia romana del Mesías, vístalo con vestiduras sacerdotales, corónenlo con la corona no de espinos, sino corónenlo con esa corona de santidad a su nombre. Y entonces aquí está la orden. Cuando dice salid, versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo te voy a decir lo siguiente. Iglesias evangélicas que sigan con sus tendencias católicas romanas como evangélicos, creyendo en el Cristo del Nuevo Testamento y votando la Torá y votando el Antiguo Testamento, están destinadas a desaparecer. Proféticamente. Cada vez más la gente está saliendo del sistema romano, y no estoy hablando exactamente de la iglesia popular, estoy hablando de toda la influencia que aún los púlpitos en las iglesias cristianas tienen la cruz de Roma. Y el líder, el pastor, parece el padrecito, el obispo de la comunidad, no un rabino de Torah. ¿Listo? Cuando en el primer siglo nuestro maestro, nuestro salvador era un rabino, no le decían todos los apóstoles, rabí, rabí, rabí. No, fue un rabino el que escribió el Nuevo Testamento, el apóstol Shaul, el rabino Shaul, discípulo del rabino Gamaliel. Entonces, la orden para nosotros es, pueblo mío, salgan de Roma. No quieren participar de la calamidad, no quieren participar de la pandemia, no quieren que les toquen las copas de la ira del Señor en tiempos preapocalípticos. Entonces, voten todo lo que tenga que ver con el sistema Roma que infectó la iglesia cristiana desde el tercer siglo por allá en aquellos años. Interesante. Miguel, tengo una pregunta, comentario, Yacy. Adelante. Yacy, corrígeme por favor. Ahorita estamos leyendo, creo que era en Juan, donde dice que se jugaron y apostaron las ropas del Señor. Y lo dice que le pusieron la túnica de ellos. Y luego le pusieron la corona y ellos mismos le dan una vara. Entonces,
no, corrígeme, aquí es donde yo voy. El Señor mostrando su misericordia con la, dice la vara y el cayado, la misericordia y la vara de justicia. No sé si tenga que ver. El cayado, la misericordia, sacando y diciendo, salgan de ahí, y la vara de la justicia contra ellos, manifestada en la plaga, en la ira. Bueno, pudiera ser, pero no aplica mucho, Mike, porque no es la vara del pastor, no es la vara del Mesías, es una vara romana. Ahora, la vara siempre es poder, autoridad. Como te acuerdas, el rey Asuero tenía el cetro. Entonces, qué bueno hubiese sido que hubiese sido la vara del pastor. Entonces aplica eso que tú dices. El problema es que le pusieron una vara que no fue puesta por Hashem, fue puesta por los romanos, los soldados representando a Edom. Hoy en día tú preguntas a cualquier judío y sistema romano es considerado como parte de Edom, y un color que predomina en Roma es el rojo, listo, el escarlata. Entonces, yo diría que en base a esa vara falsa es con la que han regido a las naciones, han regido al sistema político religioso usando eso a través del Mesías, pero de un Mesías no judío. Me explico. Así que qué lindo que hubiese sido la vara del Salmo 23. No, malamente es una vara para gobernar y controlar al mundo en ese sentido. ¿Vale? Bien, vamos a un pasaje más, porque esto está caliente, esto está bueno, créanme ustedes, pero híjole, yo diría, hermanos, el Señor está hablando, diciendo, quítenle ya la ropa que le pusieron, quítenle esa corona que le pusieron, ¿verdad? Y vistan al Mesías, regrésenos al Mesías judío, saquemos al Mesías de Roma, saquemos al Mesías de Egipto y vistámoslo con las ropas sacerdotales que hemos visto en la Parashá. Él es nuestro sumo sacerdote. Él no tiene por qué tener una corona romana, ni tener una túnica romana, ni una vara romana. Listo. Capítulo 2 de los Salmos. Vamos al Salmo 2. Salmo 2, por favor, sigue. Es un salmo mesiánico, un salmo profético, y yo creo que parcialmente está aquí este salmo hoy en día presente. Y yo creo, si estoy bien, creo que estaré terminando con esta porción. Salmo 5, Salmo 2, versículos 1 al 12. Los que quieran seguir versión Kadosh, versión Jewish, está bien. Yo voy a la Reina Valera. Creo que la mayoría tiene ahorita esta versión. Están ahí. Fíjate lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Yahweh y contra su Hijo, contra su Mesías, contra su ungido. Es lo que ha pasado. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. ¿Te acuerdas que las copas de la ira? ¿Te acuerdas que las plagas representan ira del Señor? Entonces, no estoy diciendo que ya estamos viviendo la gran tribulación, pero una plaga está asociada con la ira del Señor. No importa que estés en la tribulación o no estés. Mira lo que dice. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje
y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿A qué invita este salmo? Que las naciones han sacado a Dios de sus vidas, han sacado al Mesías, han sacado la Torá, viven sus filosofías, viven sus políticas, viven sus cosas raras, y entonces dicen, saquemos a Dios, botémoslo. No queremos oración, no queremos Biblia, no queremos estudio, no queremos Torá. A mí denme el Cristo del Nuevo Testamento, denme el de la gracia del Nuevo Testamento. ¡Wow! Y el Señor dice que se está riendo de ellos, se está burlando de ellos, y dice que su ira se hace presente. Ahora, fíjate lo que dice, lo que está, si tú me dices, ¿cuál es el mensaje hoy en día a las naciones? Con esta pandemia es lo que dice el versículo 10, 11 y 12. Este es el mensaje que deberían de entender las naciones, comenzando con los líderes. Miren, en el 11, desde el 10 dice, ahora pues, reyes, habla de los reyes de las naciones, habla de los líderes de las naciones. Dice, sed prudentes, acepten consejo, jueces de la tierra. Y aquí están las dos cosas que pide el Señor a las naciones, creo yo, hoy en día con esta pandemia del coronavirus. Él está pidiendo, sirvan a Yahweh con temor y alégrense con temblor. Dos cosas el Señor está pidiendo, temor y temblor a su nombre. Que se tema a su nombre, que se tema a su palabra, que se tema a su profecía, que se tema a sus preceptos, que se tema y se obedezca a lo que Él dice. Esa es la primera cosa que el Señor está recomendando a las naciones. Número 2. Él pide honra para evitar su ira, evitar su enojo y evitar muertes. Porque dice que su ira se inflama. Bienaventurados, no. Yo estoy aquí viendo mi imagen, no sé. No, yo estoy bien. JC, I can't see you. Yo estoy aquí en imagen. No me indica nada No me indica nada. Me indica que estoy bien. You're frozen on our end, JC. Sí, JC, se escucha bien, pero está congelada su imagen. De hecho, estás congelado, Juan Carlos, pero en la conexión en vivo sigues el movimiento normal, pero solamente es por este medio, no sé por qué. Ok, bueno, no sé. Aquí no me indica nada la computadora. Entonces no lo sé, no sé cómo arreglarlo, pero tengo que seguir. We can hear you fine though. You hear really good. Well, we can hear you over here. Keep going, just keep going. Bien. Yo estoy bien aquí. Déjenme ver si... Sí, pueden apagar y prender su cámara a ver si eso funciona. Te salió de la llamada, Brenda. Oh. Todavía sigue. ¿Estoy listo? Yeah, good. Listo. Bien. Lo que estaba diciendo, no sé, fue lo último donde me quedé. Esto pasa en vivo. Que las dos cosas que el Señor pide a las naciones está en el versículo 11 y 12 dice, Él espera que se les sirva con temor y con temblor. Él está pidiendo, teman a mi nombre, teman a la palabra, teman a las profecías, teman a mi Mesías. Él está pidiendo eso, temor y temblor. Versículo 12, ¿verdad? También pide honra para evitar el enojo del Señor. Y dice claramente en el versículo, parte final del 12, dice que los que confiamos en Él somos felices. No tenemos por qué angustiarnos. Tú y yo que amamos al Señor, no tenemos por qué angustiarnos. Vamos a respetar lo que dice, no salir, etcétera, cuídate, lávate las manos, no toques tu cara, no contagies a otros. Está bien, pero la pandemia no es para nosotros, discúlpame. Que se preocupen los que no temen a su nombre, las naciones que han sacado al Señor, los que han sacado al Mesías, que se preocupen aquellos que no quieren regresarnos al Mesías hebreo judío. Aquellos que quieren su Mesías, su Cristo romano, su Jesús de la gracia del Nuevo Testamento, que se preocupen ellos, no nosotros.
Dice claramente aquí. Así que interesante, esta es una cuestión muy profético, así que te hago un breve repaso de lo que hemos visto. El Señor nos dice en Apocalipsis, pueblo mío, sal de Roma, deja toda aquella influencia que ahora se maneja dentro del cristianismo occidental, sal, bótalo, por favor, acepta al Mesías judío, acepta la Torah, acepta sus profetas, acepta sus apóstoles, su rabino Shaul en el concepto rabino apóstol. ¿Se entiende? Y nota que dice pueblo mío porque está juntando a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes en el Mesías, junto con Efesios 2, que dice que de los dos hizo un pueblo. Entonces nos dice a nosotros, salgan, voten todo lo que tenga que ver con el Mesías, y el Señor manda una pandemia llamado corona a Roma, o por lo menos a Italia, el epicentro mundial de esta pandemia. Cuarta razón, mis hermanos, profética del coronavirus es para sacar al Mesías de Roma y vestirlo con sus vestiduras del sacerdote judío mesiánico, tanto para judíos como para gentiles. Yo te pregunto antes de terminar, ¿cuál Mesías tienes? ¿El Mesías de corona de espinas con el manto romano y la vara romana? ¿O tienes el Mesías con la túnica de una sola pieza, con la corona que dice santidad a Yahweh? Listo. ¿Cuál tienes? Si no tienes el correcto, preocúpate. Can you repeat it, please? ¿Cuál parte? El punto 4. El punto 4 es todo lo que estoy explicando, que el punto 4 es la razón profética del coronavirus, es para sacar al Mesías de Roma. Sacarlo, sacar ese, nuestro Mesías no es romano, no es el de la corona de espinos, no es el del manto romano, ¿sí? Nuestro Mesías es el Mesías de la túnica completa. Entonces hay que sacarlo. El Señor está reclamando a nivel mundial, diciendo a Roma, diciendo a Italia, al país, lo siento mucho, habitantes, les amo mucho, les quiero mucho, tenemos gente en contactos allá a través de la red de estudios en la que estoy. Hay judíos en Roma sufriendo ahorita, judíos convertidos a Yeshua, pero ellos saben, han salido del sistema político religioso, se reúnen como ustedes y yo a estudiar la Torah, y entonces tú le preguntas a cualquier rabino, a cualquier maestro de Torah serio, y ellos te dicen, China aparece en Ezequiel, ¿verdad? Y será un enemigo grande de Israel. Y luego está aquel que nos quiso dar un Mesías con corona de espinos, no con la corona de santidad a Yahweh. Listo. Así que ojalá el Señor abra los ojos y podamos salir del sistema político religioso. ¿Puedes repetir las preguntas que hiciste apenas? Las dos preguntas. Las dos preguntas es, ¿cuál Mesías tienes? ¿Cuál Mesías tienes? ¿El de la corona de espinos y el manto de púrpura romano? ¿O tienes al Mesías sumo sacerdote judío con su túnica, con su vestimenta que hablaba de esa sacerdocio y su corona que dice santidad a Yahweh? ¿Cuál de los dos tienes? ¿El Cristo romano o el Yeshua judío? Mis hermanos, ya es hora de definirnos cuál Mesías estamos siguiendo. ¿Listo? Bueno, ¿algo más? Gracias. Voy a terminar la grabación. Para la gente, si alguien nos ve o nos va a ver, no lo sabemos todo, no pretendemos saberlo todo. Esta perspectiva que te he dado es una perspectiva muy de Torah, muy de profecía. Oremos por el mundo y no te preocupes si tú eres del pueblo del Señor. Nuestra chamba es sacar al Mesías de Roma y salir de Roma, salir de la gran Babilonia. ¿Sale? Nuestra fe es una fe bíblica, judía, del Mesías, Yeshua, del Nazareno,
y de los nazarenos del primer siglo, comenzando con él y continuando con el rabino Shaul, conectado con la Torá desde el Génesis, ¿sale? Y ese es el que tenemos que predicar, y que el Señor nos guarde con fidelidad y firmeza en esta fe bíblica hebrea de la Escritura. Bendiciones a los que nos ven. Shalom, shalom, Laila Tov. Bendiciones, un abrazo. Buenas noches. Good night, everybody. Bien, por favor, terminamos la transmisión, la grabación. Porque todavía aparece ahí el cuadrito de grabación. Brenda, Luis, terminen la grabación, por favor.